En este segundo capítulo vamos a centrarnos en los factores de riesgo que afectan al futbolista. Entendemos que la prevención de lesión es de sumamente importancia, ya que persigue, por un lado, aumentar la tasa de participación de un futbolista, al igual que disminuir la incidencia lesional. En 1992, el grupo de Van Mechelen publica un modelo de prevención denominado modelo de prevención secuencial para la prevención de lesiones. En él estructura 4 fases. Una primera fase consistiría en el conocimiento de la epidemiología lesional, de la incidencia lesional, la severidad, la localización de las lesiones más frecuentes. En un segundo paso consistiría en identificar los factores y mecanismos de riesgo. Un tercer paso consistiría en preparar y diseñar un plan de prevención, aquellos ejercicios que irían destinados a intentar disminuir la incidencia, sobre todo atendiendo a los factores de riesgo. Y por último, un cuarto paso que consistiría en la evaluación del plan para observar y poder descifrar en número si realmente aquello que hicimos incidió en la disminución del número de lesiones. Hasta ahora hemos hablado sobre la incidencia lesional, sobre la cuantificación de lesiones, lesiones más frecuentes, regiones, severidad de las mismas. En este capítulo, como hemos dicho anteriormente, nos vamos a centrar básicamente en el análisis de los factores, en la identificación de los factores principales en el fútbol. Diremos que los factores de riesgo, diremos que los factores de riesgo se definen como aquella situación, objeto o condición que puede resultar en una fuente potencial de daño hacia una persona. Nosotros, en el deporte, los dividimos básicamente en aquellos factores intrínsecos, A su vez, estos factores que podrían resultar en un daño o considerar un daño a una persona, los dividimos o los distinguimos en 2 factores principalmente. Aquellos factores intrínsecos o internos y aquellos factores denominados extrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos que dependen, Los factores intrínsecos son aquellos que dependen o tienen relación con las características propias del individuo. Los factores externos son aquellos que dependen de circunstancias externas al propio individuo. A modo de ejemplo, podemos observar varios factores intrínsecos que podrían afectar a un futbolista: lesiones anteriores, la propia edad, el sexo del jugador, la composición corporal, el estado de fatiga, ciertos factores psicológicos como por ejemplo el estrés, ciertos factores anatómicos, la composición genética y el estado propio de la salud. También podemos nombrar algunos otros factores extrínsecos, como el propio equipamiento deportivo, dígase materiales como el calzado. Podríamos hablar de factores ambientales, como las condiciones climatológicas, los viajes, la gestión de las lesiones y ciertos factores condicionales propios del deporte, el propio entrenamiento, la competición y la afectación de cómo se aplica, cómo se entrena o cómo se aplica esa carga de trabajo. Nosotros vamos a centrarnos y hablar de los factores en este curso que creemos más relevantes. Entre los factores intrínsecos encontramos las lesiones previas. Haber sufrido una lesión es uno de los factores más importantes dentro de la medicina del deporte. Sabemos que ciertos estudios han analizado que jugadores que han sufrido ciertas lesiones, año siguiente tienen posibilidad de poder sufrir otra misma lesión, del mismo tipo, localización. Si observamos por tipología, vemos como la musculatura es uno de los tipos de tejido
que tiende a reincidir o a relesionarse. Podemos ver principalmente uno de los grupos que hablamos en el capítulo anterior, los isquiosurales, como son músculos que pueden llegar a reincidir o reproducirse hasta un 12%. Ciertos autores también nos hablan de que un jugador con una lesión muscular puede tener una posibilidad de 4,9 veces de poder sufrir la misma lesión. Observamos también otros estudios como seguimiento de 32 jugadores con lesión muscular con resonancia magnética, se observaron que 26 de ellos ya habían sufrido previamente la misma lesión. Por tanto, consideramos que la lesión muscular es una de las lesiones que una vez sufrido es importante tener en cuenta el proceso de recuperación, al igual que el proceso de reincorporación a la competición, puesto que, como hemos considerado, tiende a tener una gran incidencia en la reproducción. Si observamos las causas o los motivos por los cuales sucede la recidiva, podemos ver que entre ellas una rehabilitación inadecuada, muchas veces por las circunstancias propias del propio jugador, por querer introducirse o por no querer perder la forma y querer reintroducirse lo más rápidamente posible a un grupo, muchas veces ese proceso, esa vuelta precipitada, provoca la recaída. Otro de los motivos deriva de la propia lesión, de la lesión intrínseca, del tejido cicatricial, del tejido cicatricial que provoca la propia lesión. Ese tejido puede provocar una disminución de la transmisión entre el músculo-tendón. Se ha observado en estudios con resonancia magnética que ese tejido cicatricial puede perdurar hasta un año tras la reincorporación del propio jugador. Por tanto, entre los motivos por los cuales entre los motivos, además de la propia transmisión o alteración de la transmisión, entre los motivos como la propia alteración de la transmisión entre músculo-tendón, podemos encontrar una disminución de la fuerza tensil a nivel de la cicatriz, una disminución de la flexibilidad, una inhibición refleja del propio tejido y además, a la vez, podemos encontrar una pérdida de fuerza de la musculatura que rodea la propia cicatriz. Además, otro de los factores que podrían dar una explicación a esta nueva recaída podrían deberse a la disminución del pico de torque en un ángulo más abierto. Sabemos que una de las lesiones, los isquiosurales, en un gran número de ocasiones, su etiología o su mecanismo de lesión aparece en el movimiento de aparece en el movimiento de frenado de la zancada anterior. Esa situación excéntrica es la que compromete en grandes ocasiones a la rotura propia del isquiosural. Sabemos que ese momento, ese pico de fuerza en sujetos que han sufrido lesión en comparación con su extremidad sana, ese pico de torque, ese ángulo de fuerza es más cerrado. Otra de las lesiones que tienden a provocar ciertas recidivas son las lesiones ligamentarias a nivel del ligamento cruzado anterior. Vemos jugadores que con este tipo de lesión severa, donde se encuentran en un proceso de recuperación de unos, digamos, 6-9 meses, podemos observar cómo hasta un periodo de 9 meses existe una disminución en la activación electromiográfica, en la activación electromiográfica de sus bastos, con lo cual disminuiría su estabilidad articular, con lo cual podría poner en peligro a esa cierta articulación. Además, podemos observar que la aplastia, aunque pueda resistir básicamente tensiones como un ligamento cruzado normal con un periodo de hasta unos 6 meses, podemos comprobar cómo durante ese proceso de tiempo el ligamento,
podemos observar cómo la plastia en ese periodo de tiempo sufre un proceso de ligamentarización. Ello debilita la propia plastia, con lo cual debemos respetar el tiempo biológico de recuperación. Este es óptimo, según ciertos estudios, hasta el año. Otra lesión típica y frecuente que observamos que tiende a reincidir es el esguince de tobillo, la entorsis del tobillo, principalmente de los ligamentos laterales externos. Podemos ver que entre las causas de que se vuelva a repetir o vuelva a recurrir un esguince de tobillo, encontramos la insuficiencia mecánica producida por ciertas alteraciones estructurales, como rotura de ciertas fibras ligamentosas. Podemos observar restricciones del rango de movimiento, principalmente hacia la flexión dorsal del tobillo, o ciertos cambios degenerativos. También, otro de los factores que se consideran es la insuficiencia funcional, debido a alteración propioceptiva, déficit de fuerza y disminución del control neuromuscular. Estudios han hecho bastante hincapié sobre todo en la importancia del déficit propioceptivo y la disminución de la fuerza excéntrica de la musculatura peroneal. Por tanto, hemos visto que la lesión previa es de cierto error. Por lo tanto, hemos visto y consideramos de cierto consideramos de cierta importancia haber sufrido una lesión previa, se considera sumamente importante para disminuir la recaída o intentar prevenir que no vuelva a aparecer la misma lesión. Por tanto, es de vital importancia y se alerta de la necesidad de realizar un proceso de recuperación completa. Otro factor a tener en cuenta es la edad. Aunque ciertos autores consideran o no comprueban o no distinguen que existan diferencias en cuanto al número de lesiones con diferentes edades. Un detalle importante que sí que es observable en la literatura es el típico error. Un detalle importante que sí que considera la literatura es el tipo de lesión que se sufre a diferentes edades. Podemos encontrar como en edades de crecimiento existe un patrón típico de lesión relacionado con el crecimiento. Tenemos que pensar que muchos de nuestros jugadores, de nuestros niños que están jugando a nivel competitivo junior, podemos observar que juegan en superficies más duras, incluso muchas veces en pavimento. Este tipo de superficie incrementa hasta un 6% el número de lesiones. Observamos con gente de mayor edad como el tipo de lesión o el patrón típico de lesión va más relacionado de forma indirecta con el desgaste. Por tanto, tiende a ser una lesión provocada por la acumulación y la repetición a la realización de un cierto deporte. Hemos de pensar que a mesura que aumenta o que el individuo aumenta de edad, consideramos que el jugador, conforme va aumentando su edad cronológica, va aumentando su nivel de fuerza y el deporte también y el deporte a su vez contempla mayor competencia, con lo cual aumenta el tipo con lo cual favorece también la aparición de lesión. Otro factor a tener en cuenta y que se ha considerado en la literatura es el género. Observamos cómo existe un mayor número de mujeres que practican fútbol. Ello ha provocado un aumento de incidencia también en las mujeres. Ha igualado el número de lesiones entre hombres y mujeres. Pero también observamos que las mujeres tienden a sufrir un patrón típico de lesión, observamos que las mujeres tienden a presentar una mayor incidencia de lesión en ciertas regiones
a diferencia del hombre. Por ejemplo, en la rodilla, podemos observar cómo una mujer puede sufrir de 2 a 10 veces mayor número de lesiones a nivel de la rodilla, principalmente a nivel de los ligamentos cruzados anteriores. Por lo tanto, existe una serie de factores que quizá condicionen a que la mujer sufra mayor número de lesión que el hombre. Factores condicionales como la disminución de fuerza, posiblemente la disminución de resistencia, posiblemente factores hormonales y factores a su vez anatómicos. También observamos que en la literatura se ha tenido en cuenta la flexibilidad como un factor de riesgo a la hora de aparición de lesiones. La falta de flexibilidad es un parámetro muy relacionado con la lesión. Observamos autores desde el año 1983 como Wilkins o año 2000 Error. Observamos autores como Wilkins, como Ekstrand, como por ejemplo Error. Autores como Ekstrand en el año 83 o Whitrow nos muestran cómo sujetos con disminuciones de amplitudes de movimiento, tanto en el caso del estudio de Whitrow en isquios y cuádriceps, o incluso el estudio de Ekstrand a nivel de aductores, muestran como déficits de amplitud en sujetos, en jugadores, aumentaba la incidencia lesional a nivel de ciertos músculos. Por tanto, se ha creído, o se cree, o se tiene la tendencia de que disminuciones de rangos de movimiento posibilitan o favorecen la aparición de lesión. El objetivo básico consiste en aumentar, mediante los estiramientos, aumentar o disminuir, mejor dicho, error. El objetivo de la flexibilidad consistiría en aumentar el rango de movimiento disminuyendo la rigidez a nivel de la unión entre músculo o error, disminuyendo la rigidez a nivel muscular. En cambio, otros autores no evidencian esta relación de disminución de la amplitud de movimiento con la aparición de lesión. Cuando intentamos observar ciertas revisiones, encontramos ciertas diferencias entre diferentes estudios. Vemos como el número de muestras entre estudios que consideran que la amplitud de movimiento puede disminuir la lesión como no afecta a la propia lesión. Observamos que existen diferencias entre el número de la muestra. Podemos observar también diferencias entre diferentes deportes practicados. Pensemos ciertos deportes que requieren cierta amplitud con otros donde quizá consideraciones más error, nivel competitivo entre diferentes estudios, estudios realizados con militares a diferencia de estudios realizados con jugadores de fútbol, diferencias entre los métodos de medición. Podemos observar diferentes técnicas de estiramiento, quién realiza el estiramiento activo, quién realiza estiramientos de forma pasiva, con lo cual el resultado no es el mismo y no permite, obviamente, a comparación. Otro factor a tener en cuenta es la falta de fuerza. Si bien la falta de fuerza se ha considerado o tiene cierta relación con la aparición de lesión a nivel muscular, también entendemos que la fuerza muscular es necesaria para estabilizar a nivel articular, con lo cual un fallo a nivel error, con lo cual una disminución de la fuerza puede repercutir en la aparición de lesión articular. Podemos observar como ciertos autores en diferentes regiones, como por ejemplo Tyler a nivel de los aductores o en la aparición de lesión en la distensión de los aductores, pudo comprobar cómo déficits de fuerza de los aductores en relación a los abductores provocaba o favorecía la aparición de lesión a nivel de los aductores. Otros autores, como Crozier, han podido observar cómo déficits entre el error. Otros autores han podido comprobar cómo déficits a nivel de la musculatura isquiosural también favorece la aparición de lesión, al igual
que déficits o desequilibrios entre la ratio, entre la musculatura agonista y antagonista, principalmente entre la musculatura cuadricetal e isquiosural. Podemos observar que el déficit de fuerza no solo incluye aquel error, observamos error, podemos comprobar cómo el déficit de fuerza es un factor de riesgo, podemos observar cómo las diferencias entre las ratios agonista-antagonista también es un factor de riesgo, pero también se conoce que déficits entre ambas extremidades también pueden posibilitar, al igual que disminuye el rendimiento, a aumentar el riesgo de lesión. Se percibe que entre ambas extremidades debe de existir menos de entre un 10 y un 15% de diferencia entre ambos. Autores han estudiado que déficits superiores al 15% pueden incrementar hasta 2,6 veces el riesgo de sufrir ciertas lesiones. Otro factor de cierta consideración es el nivel de fatiga. Decimos que la fatiga es aquel momento en el cual un individuo no puede mantener por mayor tiempo una fuerza generada. En ese momento aparece la fatiga. La fatiga no podemos controlarla en un momento preciso. No tenemos indicadores en una situación de juego que puedan identificar el momento exacto que aparece la misma. Sí que sabemos que en el momento que aparece la fatiga, los tejidos a nivel muscular tienden a ser más rígidos, con lo cual a la hora de realizar cierta acción explosiva tenemos mayor susceptibilidad a poder favorecer la aparición de lesión. Encadenado, al igual que hablamos anteriormente sobre la fuerza, no solo hablamos de la lesión a nivel muscular, pensemos que de la agilidad y a su vez provocaría una afectación también de la estabilidad. Por tanto, pensemos, un jugador entra en un momento dado en fatiga. El jugador tiene que continuar realizando acciones explosivas, acciones de juego. Las realizará en la medida de lo que pueda. Pero pensemos, disminuye su rendimiento, pero tiene que seguir haciendo acciones, con lo cual esa suma de no poder y tener que hacer es la que finalmente favorezca la aparición de lesión. O pueda, error, esa relación es la que pueda, en un momento infortuno, pueda provocar la aparición de la misma lesión. Dentro de la fatiga atenderemos a dos momentos circunstanciales. Uno, la propia fatiga aguda, la fatiga que ocurre en un momento dado. Por ejemplo, una situación de juego. Autores como Hawkins han podido comprobar donde los espacios finales de cada tiempo de un partido de fútbol, precisamente los 15 últimos minutos, son los momentos donde existe una mayor incidencia de lesión, posiblemente, y se considera, debidos a la propia fatiga. También consideramos otro aspecto de la fatiga acumulada, las horas de entrenamiento, la densidad de trabajo que conlleva una propia temporada, entrenamientos, competiciones. Por tanto, es de suma importancia la cuantificación propia del tiempo que un jugador participa. Participa, como hemos dicho anteriormente, en entrenamientos, en competiciones. Debemos registrar, analizar la propia carga externa que sufre el jugador. Podemos observar a lo largo de la temporada, cuando el calendario es más denso, algunos autores han podido comprobar cómo cuando mayor número de partidos, cuando mayor volumen de participación, el individuo tiene más riesgo a poder sufrir lesión. Otros factores denominados extrínsecos, acordémonos, factores externos al propio individuo, también han sido considerados como factores susceptibles de generar o favorecer la aparición de lesión, como por ejemplo la superficie. En las últimas décadas hemos podido comprobar cómo existe muchísimo mayor número de fabricación de tipos de superficie artificial. El mantenimiento es más barato, el uso
es mayor, con lo cual este tipo de superficie, aunque actualmente se están realizando numerosos estudios para observar ciertos factores condicionales, error, se están haciendo estudios para comprobar diferencias entre aspectos condicionales, a jugar en una hierba natural a una hierba artificial, al igual que se está intentando comprobar, averiguando, error, al igual que se está estudiando ciertas diferencias que pudiesen existir por jugar en los distintos tipos de superficie. Al parecer, de momento tenemos no mucha bibliografía al respecto, pero sí que parece ser que el suelo artificial, con el paso del tiempo, va mejorando en cuanto a aspectos de amortiguación. Por lo tanto, existen estudios que intentan averiguar si existen diversos patrones de lesiones entre distintos tipos de superficie. Sí que se considera que el suelo artificial genera mayor número de abrasiones que el suelo de hierba natural. Algunos autores no han podido comprobar diferencias entre lesiones, articulares o musculares, aunque la experiencia de ciertos jugadores sí que parece ser no muy aunque la experiencia de ciertos jugadores no parece ser muy agradable en cuanto aunque la experiencia de ciertos jugadores parece ser considerable y no valoran de forma similar ciertas o distintas superficies. Error. En cuanto al calzado, hasta la fecha no podemos... error. En cuanto al calzado, no existe consenso. Error. En cuanto al calzado, no existe un consenso en cuanto a la relación entre el tipo y la forma de calzado sobre el riesgo lesional. También se ha intentado averiguar en qué situaciones de juego y zonas del campo aparecen mayoritariamente las lesiones en el fútbol. Podemos observar en un estudio de Arnason del 2004, donde podemos observar como en situaciones donde el árbitro paraba el partido por atención médica o por situación de falta, pudimos observar que aquellas acciones donde se interrumpía el ataque del oponente, donde la pelota se encontraba dividida o los duelos de cabeza, eran las situaciones que mayor incidencia lesional generaban, sobre todo en zonas próximas al área de error, sobre todo en zonas del campo próximas a la portería contraria. Por lo tanto, de forma resumida, lo que hemos querido explicar ha sido: existe una serie de factores intrínsecos propio del deportista. Estos factores intrínsecos, en un momento determinado, donde exista una serie de factores extrínsecos o externos que favorezcan o provoquen cierta susceptibilidad a lesión, sumados a un momento determinado, a un mecanismo, son los que favorecen la aparición de lesión. Por eso, si pretendemos prevenir las lesiones, debemos tener un minucioso conocimiento sobre los factores. Error. Si queremos trabajar o incidir en la disminución de lesiones, tenemos que tener un conocimiento sobre ciertos factores para poder ayudar a nuestro jugador a la participación del fútbol. Por tanto, por poner un ejemplo final, diríamos que un factor predisponente, como por ejemplo un esguince de tobillo, este esguince de tobillo puede favorecer a la aparición de futuros esguinces. En un momento determinado, por ejemplo, jugando en una superficie irregular, en un campo donde no estén unas condiciones idóneas para la participación del fútbol, sumado la lesión previa a esa superficie de juego,
podría provocar cierta susceptibilidad que ante un mecanismo dado, pongamos la situación de un oponente o el contacto propio, pudiese generar o favorecer la aparición de lesión. Por tanto, este sería el contenido que hemos querido tratar en el capítulo número 2. El siguiente capítulo tratará de el diseño de prevención, de qué acciones podríamos o qué actuaciones podríamos llevar a cabo para poder disminuir estos factores de riesgo. Muchas gracias.